de Alma y licenciado en Psicología. Alma es la Asociación de Lucha contra el Mal del Alzheimer. Verdadero placer, Diego. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Faltaba más. Y Guillermo Ferro es voluntario de Alma, pero al mismo tiempo es escritor de lo que está ahí a propósito de papá, ¿no es cierto? Efectivamente. Buenas tardes, Paulino. Gracias por la invitación. Podemos mirar esto en primer plano porque si en algún lugar vale la pena leer un libro, puede ser este. Memorias de papá, mías y el Alzheimer. Los recuerdos quedan. ¿Sabes qué me encantó el título cuando lo leí? ¿Qué es lo que queda y qué es lo que se vivencia o cómo se transita? ¿Me contás? Y lo que queda es mucho. Como decía el título, son los recuerdos. La escritura del libro me permitió reencontrarme con la enfermedad de mi padre, amigarme, como siempre digo. A partir de haber comenzado a escribir y a describir, si se quiere, los últimos años de la enfermedad, inicialmente como una especie de descarga, me fui reencontrando con esos años donde uno tiene esa sensación de que todo es oscuro, donde todo es tristeza, todo es dolor, todo es ira, todo es enojo, pero esa es la última sensación. Y cuando vos vas viendo que el tiempo anterior, el tiempo pasado, donde también conviviste con la enfermedad, no fue realmente así, es cuando vos te empezás, o en mi caso personal, siempre lo digo, me amigué con la enfermedad, me reencontré con esos últimos años de su vida que habían sido mucho más placenteros, si se quiere, para mí y para él seguramente, que lo que yo creía o imaginaba sobre el final de la enfermedad. ¿A qué edad se lo detectaron? Mi papá aproximadamente a los 68 años. Si bien la enfermedad, y esto por ahí lo va a explicar mejor Diego, convive con la persona 10 o 15 años antes de la aparición de los primeros síntomas, mi abuela, su mamá, también había padecido Alzheimer, y posterior a la jubilación fue cuando se hizo más notorio en el caso de mi padre. ¿Cómo es esa convivencia? ¿Cuándo empieza? ¿Qué síntomas hay que observar, ver? Bien, como te decía Guillermo, los síntomas, la evolución de la enfermedad empieza 10 años antes. Y los síntomas a observar serían, por ejemplo, una persona que está teniendo la evolución siempre silente de la enfermedad. Es, por ejemplo, cuando le cuesta hacer una actividad que lo hace en forma cotidiana, por ejemplo, preparar un mate, preparar una comida, cuando está empezando a tener problemas, a recordar los procesos, por ejemplo, de cómo hacerlo. Y yo te diría que esa persona, o el familiar que está, digamos, conviviendo generalmente con la persona, tiene que extremar las alertas. Extremar las alertas y además no dejarse estar con el tiempo. El tiempo es un factor muy importante y realizar una consulta con un médico neurólogo, ¿sí? Claro, porque estamos hablando de una patología que no tiene cura, sí tratamiento. Exactamente. Esto es muy importante. De allí la importancia de llegar a tiempo. Exactamente. ¿Qué es lo que cambia llegando a tiempo con no llegar a tiempo? Mira, yo te lo voy a explicar y le voy a explicar a la gente. El eslogan del año pasado, nosotros pertenecemos, Alma Buenos Aires, pertenece a la Asociación Disease International, que tiene su sede en Londres. Y pertenece a AIB, que es Alzheimer Iberoamérica. Y ADI es la que siempre, digamos, dicta los eslogans que se van a utilizar en las campañas de los distintos años. El año pasado fue el diagnóstico precoz, hizo hincapié en el diagnóstico precoz, porque el diagnóstico precoz permite tanto a la familia como a la persona que está afectada anteponerse, o sea, anticiparse a realizar los trámites que vienen. Aquí hay muchísimas cosas por hacer. Por ejemplo, planificar qué vida es la que va a tener el enfermo, cuáles son los procesos legales que, digamos, deben contemplarse, porque si no pueden traer muchas complicaciones a la familia. Es decir, permite planificar al enfermo con una persona con un deterioro cognitivo que puede llegar o no a evolucionar en una demencia o en una demencia tipo Alzheimer. Tiene mucho más posibilidades de realizar una planificación, realizar una vida, buscar un futuro mejor. Es una enfermedad que cobija, no es una enfermedad de un individuo.
es de una familia, ¿no es cierto? ¿Me puedes explicar eso que lo vivenciaste tan de cerca? Sí, absolutamente. La verdad que siempre se dice que además de la persona con Alzheimer existe lo que se llama el enfermo silencioso, que suele ser su principal acompañante, en nuestro caso mi madre, pero uno también como hijo lo vive en primera persona y lo experimenta. Es triste, es dolorosa, te arrastra en cierta forma, pero cuando vos empezás a comprender el funcionamiento, si se quiere, de la enfermedad, cuando aceptás que esta enfermedad existe, que vino para quedarse, que no es una enfermedad terminal, yo eso siempre se lo remarcaba a mi madre cuando a veces teníamos conversaciones, y cuando vos asumís que existe esta enfermedad, es cuando uno por ahí tiene la posibilidad de llevarse mejor, tanto con la misma a nivel interior y personal, como con su ser querido. En mi caso, con mi padre. Un claro ejemplo. Me molestaba o me enojaba que me pida o que me ofrezca 4 veces mate. Cuando yo a la segunda o a la tercera ya le había dicho que no. Me volvió a ofrecer un mate después que giraba la ronda y yo le decía, papi, ya te dije que no. A la quinta vez, papá, no quiero mate. Cuando vos entendés que él se olvida de que te lo preguntó y vos le contestás amablemente, no, muchas gracias, ya estoy bien, el semblante de su cara era otro. Su rostro, la devolución mía ante él generaba otra cosa. Y eso es un claro ejemplo de cuando uno entiende y comprende que la enfermedad está, aprendes a convivir con ella. Después hay etapas más fáciles y más difíciles, eso sin duda, y cada uno tiene una historia diferente. Esta es la mía, yo la cuento en este libro, pero cada uno lo vive de distintas maneras. Saben que me queda la sensación, yo decía alguna estadística de algún neurólogo amigo que dice que 8 de cada 10 mayores de 75 tienen Parkinson o tienen Alzheimer. Son las enfermedades más frecuentes, digamos. Exacto. Pero es cierto, tiene tratamiento, no son curables, no son mortales, no es un criterio menor, no son mortales. Lo que implica sí es convivir. Y es fácil decirlo, muy difícil en el hecho, porque convivir es hacer seguramente lo jurídicamente necesario, como usted marcaba, disponer una artillería de elementos para que pueda tener una vida. Sí. Porque no es que se olvida de convierte el mate nada más, ¿no es cierto? Absolutamente. Exacto. Exactamente. ¿Cuál sería un mensaje final que le gustaría dejar? Que frente a la adversidad, digamos, a ver, hay un primer momento en el cual la familia va a la consulta con el neurólogo, de esta consulta resulta posterior a todos los estudios que va a pedir el especialista, llámese test neurocognitivos, imágenes, radioimágenes, tomografías computadas o resonancias magnéticas, que después del diagnóstico no es que se acabe el mundo, sino que después del diagnóstico queda muchísimo por hacer. Tengamos en cuenta que el Alzheimer es una enfermedad sumamente larga, que empieza 10 años antes, ¿sí? Es sumamente costosa, ¿sí? Por lo que la familia debe, digamos, apertrecharse, por decirlo de alguna manera. Arbitrar los medios. Arbitrar los medios, pero además gestionar documentos que la pueden ayudar a afrontar digamos, el tránsito de la enfermedad. Es una enfermedad económicamente que puede generar mucho perjuicio en la economía familiar, porque hay una persona que debe cuidar al enfermo, que debe dejar, digamos, la vida laboral, debe dedicar la vida al cuidado de la persona, pero también le va a implicar un gasto emocional muy grande. Entonces, el famoso gasto intangible. Sí, el gasto intangible y además... que no es cuantificable y que a veces es infinitamente más doloroso que el otro. Exactamente, pero además produce esto que nosotros llamamos el síndrome del quemado. Es decir, se le va a quemar la cabeza, trayéndolo a un lenguaje por ahí sumamente cotidiano, pero ¿por qué? Porque a veces el tema del cuidado, este cuidador se va a involucrar de tal modo que va a involucrarse, ¿sí? Entonces va a dejar toda su vida de lado, deja familia, deja economía, deja trabajo, deja todo de lado, ¿no? Diego, Guillermo, gracias. Gracias a vos. Simplemente déjame decir, a modo de anuncio de la asociación, hoy 21 de septiembre, Día Internacional del Alzheimer, se van a iluminar distintos monumentos públicos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de color violeta. Este año el eslogan es conocer la demencia, conocer el Alzheimer. En el Puente de la Mujer a las 19:30 horas en Puerto Madero habrá iluminación.
Gracias por este libro. Todo aquel que esté interesado en el libro, también déjame decirlo, puede contactarme a través de mis redes sociales. Los recuerdos quedan libro OK en Instagram. Y por último, el 29 de este mes de septiembre se va a realizar una gala a beneficio de la Asociación Alma en colaboración con la Fundación de Julio Boca en el Teatro del Globo, en Marcelo T. de Alvear. Invitamos a todos que vengan a presenciar este evento maravilloso, artístico de la Fundación Julio Boca, pero también a colaborar con Alma, que necesita de todos. Gracias. Gracias A ustedes. Muchísimas gracias. Pausa, ya venimos.